El senador Sor Pérez Varela ha propuesto en la presidencia de esta comisión mixta al senador Sor Jarboe. Muy bien. Bien. Hola, Pancho. Bien, señor secretario. Señor presidente, gracias. Nacional respecto de la tramitación del proyecto de ley que concede un indulto general conmutativo a causa de la enfermedad COVID-19 en Chile, que está asignado con el boletín número 13.35807. Las revisora, en este caso, ha suprimido el artículo 8º del proyecto de ley aprobado en primer trámite constitucional por el Senado. Y enseguida, en el artículo 15, ha incorporado una frase, una oración final del siguiente tenor: en ningún caso procederán estos indultos ni la modalidad alternativa vistos los artículos 8, 10, 13, inciso segundo, 14, inciso final y 14D, incisos primero y segundo. Eso, señor presidente. Ejecutivo. Presidente. Las dos disposiciones en donde se ha producido la diferencia. En el primer caso, en lo que dice en relación con la impresión de que en la Cámara no hubo suficiente claridad o conciencia de lo que significaba este artículo. Se había presentado una indicación, la indicación esa fue rechazada, sin embargo, este artículo no fue votado con el quórum necesario, alcanzó 75 votos de los 78 que requería. Y la verdad es que este es un artículo que no está dentro de las controversias. Dame un segundo. Pancho, te voy a pedir que pongas en silencio tu micrófono. ¿Es posible? Perfecto, gracias. Ahora sí. Ahora sí. El objeto de controversia son los que dicen relación con los delitos excluidos. Pero el artículo 8º es un artículo que tiene otro sentido. Es el que incumple las normas de este. Y obviamente lo que ocurre, como en otras normas, pierde el beneficio, se le revoca el beneficio, vuelve a la cárcel y cumple el resto de la pena ahí, en el primer inciso. Y en el segundo inciso se refiere al caso en que un indultado cometiera un delito durante el periodo en que él está haciendo uso de este beneficio. Se le revoca de nuevo esta facilidad, vuelve a cumplir el saldo que le correspondía mientras estaba indultado y, por cierto, la pena que se le asigne a ese crimen o simple delito que puede haber cometido. Por lo tanto, yo creo, señor presidente, de que esta norma debería ser repuesta por esta comisión mixta. Domiciliario que supone el indulto queda sin pena, queda en forma impune y por lo tanto nadie lo va a cumplir. Este es el primer elemento en donde se produjo una diferencia. Y el segundo dice relación con... Gracias, presidente. Solo ratificar lo que señala total de que muchos diputados públicamente al seguir la minuta, en fin, y no pudo tener el quórum, pero este es un artículo la pena sustitutiva, conmutativa, en este caso de arresto domiciliario total,
se pueda voto. Así que yo creo que debiera ser el primer acuerdo de esta comisión mixta, pero por unanimidad puede reponer esta disposición y no me cabe duda que en el caso de Ahora, diputado Alessandri. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, como indica el diputado necesario para la ley, en la sala cuando se votó yo pedí el punto de reglamento, pedí lo que hace el artículo es básicamente señalar lo mismo que ocurre con todos los beneficios y vuelve a la condena anterior. Por lo tanto, creo que este proyecto de ley no funciona sin el artículo 8, no anda. No tendría sentido. Lo que sí se dio, hay que reconocer, en la comisión en la Cámara fue una discusión hacer con la tobillera, habían algunas indicaciones en ese sentido, pero al final la fiscalización de la reclusión domiciliaria, ya sea total o nocturna. Hubo otras indicaciones en la Cámara donde sí se discutió si lo correcto que propone el ministro y el diputado Walker de reponerlo. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. En votación, el artículo 8. Señor presidente, somete a votación el artículo 8 del proyecto en la... A favor. Diputado señor Alessandri. Diputado señor Soto. A favor. Senador señor Pérez Varela. Senador. Presidente, por favor. 8 votos a favor, presidente. Aprobado entonces el artículo 8, 8 votos a favor, 0 en contra. Sigamos. Lo que ocurrió, según yo pude entender, cuando llega el informe de la Cámara, en el Senado, por razones de premura, no se analizó el contenido mismo, sino que se advirtió lo que acabamos de ver, que se había suprimido el artículo 8, que era clave y que por lo tanto había que ponerlo, y la Sala simplemente decidió rechazar el informe de la Cámara para facilitar el trámite. Pero esta Ejecutivo, mayor controversia. A los delitos excluidos, por indicación que se produjo en la comisión, se incorporó este inciso que está en la página 9 de este comparado, en donde se agregan 2 delitos así. En relación con la asociación ilícita en el caso de narcotráfico. Para el Ejecutivo, de la asociación ilícita, especial mención al 293, se agregó aquí en la comisión 20.000, que dice relación con la asociación ilícita, el caso de narcotráfico, uno más específico, complementa presiones, las más graves al menos, que son las que están incorporadas en estas 3 disposiciones, las 2 ya aprobadas más esta que se agregaría. Y las de control de armas nos parecen perfectamente razonables, así es que por nosotros no hay ningún inconveniente en mantener el criterio de la Cámara de Diputados, que se aprobó sin mayores problemas, también en su momento con nuestra venia. Muy bien. Considerando que la Cámara de Diputados hizo
el cambio. Primero le preguntar a los senadores si habría acuerdo respecto de aceptar los cambios introducidos por la Cámara de Diputados. ¿Senador Pérez? Están todos. ¿Sí? ¿Senador Buenchumilla? Sí. Muy bien. Ahora la palabra, diputada Castillo. Presidente, muchas gracias. Fue aprobada por la Cámara, también los senadores han manifestado su anuencia. Sin embargo, creo que se produce un tema como de redacción de la norma que queda un poco compleja, porque en el último punto final, antes de esta incorporación, dice tampoco procederán estos indultos y después tal vez sería mejor tratar de, no sé, como tampoco se agreguen a continuación como comas y que no sea hasta necesario dos párrafos para eso, porque se puede entender que hay un nivel de protección distinto. Toda la razón. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. Solo expresa distinción para que el microtráfico quede adentro, porque hay muchas mujeres que están ahí que están detenidas o presas por microtráfico, pero lo que la asociación ilícita, exactamente, no el microtráfico, para que no pensaran que toda la ley 20.000 queda fuera, sino que ciertos aspectos de la ley 20.000. Gracias, presidente. Muy bien, entonces en votación los cambios introducidos por la Cámara de Diputados en este sentido. De la Cámara de Diputados consistente en agregar la oración final del que se dio lectura hace algún rato. Diputado. Sí, efectivamente. El cambio de redacción lo hace entre el Ejecutivo y la Secretaría. Sí. En los términos planteados por la diputada Castillo. Diputada Sara Castillo. A favor. Diputado Sir Walker. Diputado Sor Pardo. A favor. Senador Sor Pérez Varela. A favor. Sí. Senador Sor Buenchumilla. A favor. No me considero todavía. Ok. En la última votación. Ya. A favor. Cerrando. Presidente. A favor. Muy bien, 9 votos a favor, 0 votos en contra. Aprobada también la enmienda introducida por la Cámara de Diputados. No habiendo más divergencia. Señor Ministro. Solo para información de los integrantes de esta comisión mixta, variables y cambiar en algún grado, van a ser en total 1.300. El proyecto entró con una cifra muy cercana a 1.310. Quedó en 1.420, casi 1.415, 1.420. Y ahora, al incorporar estas dos normas que se han agregado por indicación de la Cámara en control de armas y drogas, vuelve a quedar en una cifra similar a la que entró en 1.300. Muy bien. Diputado Sir Walker, diputado Sir Soto. Gracias, presidente. No, aprovechar de consultar al señor ministro un tema que fue objeto de debate en la Comisión de Constitución, en la Cámara de Diputados, lo planteó el diputado Leonardo Soto, pero también entiendo que surgió la inquietud en el Senado respecto a las personas bajo prisión preventiva. Efectivamente, aquí este era un proyecto de ley de indulto general conmutativo y por lo tanto se requería una pena para poder
aplicar esta disposición legal, este proyecto de ley. No obstante, obviamente ha habido están cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva. Problema, que estaba este problema de la idea matriz del proyecto, causas pendientes en particular, ¿no? Pero tuvimos un intento de motín en algunos recintos carcelarios el fin de semana, precisamente de personas que estaban cumpliendo prisión preventiva Ministerio Público para revisar estas situaciones. Ha surgido una controversia también respecto de quienes están cumpliendo prisión preventiva por el año pasado. Pero el problema que hemos tenido, ministro, es que a la sustitución de medidas cautelares, en estos casos por medidas cautelares menos gravosas. Salió una nota en el diario La Tercera respecto de situaciones donde el propio Ministerio del Interior se había opuesto a la posibilidad de sustituir el criterio y cuál va a ser la forma en que el Ejecutivo, en definitiva, va a procurar de penas menores, independientemente de este proyecto de ley, se exponga a las personas que están ni siquiera condenadas, sino que cumpliendo una medida cautelar. Ahí sí. Me parece que se acopla. Al ministro de Justicia la situación de profunda injusticia que existe respecto de personas que son imputadas, que se presumen inocentes, pero que están siendo objeto de la medida cautelar de prisión preventiva, que los confina a un recinto carcelario. La situación es mucho más injusta y grave respecto de personas que están en prisión. No tendrían que pasar ni un día en la cárcel, porque son delitos que incluso que no merecen ni siquiera pena aflictiva. Esta pandemia, mezclados con la población penal, personas que son enfrentando penas que jamás los van a obligar a estar un día en la cárcel. Por eso nosotros presentamos una indicación que patrocinó incluso el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, que fue declarada finalmente inadmisible, entiendo que en todos lados, porque está fuera de la idea matriz de este proyecto. Y eso lo reconocemos. Nosotros respetamos esa regla, pero la situación de injusticia permanece. Y yo creo que el Ministerio de Justicia no puede permanecer indiferente en el momento excepcional en que estamos para resolver problemas que son excepcionales, como son la aguda injusticia que están experimentando muchas personas. Las estadísticas dicen, y esto también lo sabe el presidente de esta comisión, en régimen normal, cerca de un 50% son absueltos o condenados a penas que no son penas privativas de libertad. En este caso, los que mencionamos, nosotros presentamos una indicación para favorecer o corregir la injusticia. Ninguno de ellos va a pasar un día en la cárcel si resultaran condenados. Entonces, no tienen
una iniciativa para poder resolver esta situación. Por eso le pedimos, aprovechando esta mesa de comisión mixta y buscando algún acuerdo que permita resolver algo que es una verdadera olla de presión, presidente. Usted sabe que la gente cuando es sometida a una violencia que se produce, es totalmente previsible que haya una explosión social como la que ya hemos visto algunos días en la cárcel de Puente Alto. Y para terminar, solo mencionarle al ministro, al señor ministro, que nos pueda informar la situación de los penales en el país. Este proyecto de ley que estamos viendo busca precisamente descomprimir la situación de enorme efervescencia que existe en los recintos penales. Ahí existe un riesgo de focos de contagio masivo y explosivo que no lo podemos eludir. Y por eso la gente se violenta y la efervescencia aumenta y se producen estos intentos de motines que podrían estar ocurriendo ahora o el fin de semana en todo el país. Y quisiera que nos informara de 5.000 personas como en la penitenciaría se produce un foco de contagio. Y a los propios internos. Y también hacia la familia y los internos. Eso, mire. Muy bien, muchas gracias. Constitución del Senado, lo discutimos acá, hubo una indicación en un sentido muy parecido. Inadmisible por no pertenecer a la idea matriz del proyecto, sino porque lamentablemente, no lamentablemente, desde el punto de vista constitucional, estamos impedidos de abocarnos a causas pendientes, dada que la prisión preventiva es una medida que se produce dentro del desarrollo de un proceso pudiésemos intrometernos en una tramitación de un proceso. Pero evidentemente hay que hacerse cargo del tema de fondo. Aquí se conversó largamente con el ministro la necesidad de personas que hoy día están en prisión preventiva para que se tome una decisión respecto que se apuren los juicios en ese sentido para poder determinar si esas personas van o no a tener una pena privativa. Beneficiados por esta ley, ¿no? Consecuencia que se resuelva su situación procesal, pero no veíamos poder judicial. Sí. Previo a la palabra del senador Salta, el diputado Alessandria y la palabra. Primero, la separación de poderes, ¿cierto? No me gusta cuando en una sede de un poder del Estado no podemos interferir cuando se está desarrollando un juicio. Y después, que sea medida cautelar por desórdenes públicos. Estos fueron desórdenes públicos graves. Si la pandemia del coronavirus nos acecha hace 3 semanas, acción más rápida frente a las injusticias que esa persona, que esas familias estaban viviendo también. Entonces, no corramos a levantar la injusticia. Tanto. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Elizalde. Sí, obviamente no está vinculada a la idea matrices. No obstante, quiero manifestar mi diferencia con el criterio jurídico en causa pendiente, pero aquí estamos hablando de algo distinto. El Congreso Nacional sí puede regular las medidas cautelares. Que existe en la materia. Lo que no se puede hacer es involucrarse en un caso concreto o establecer una norma medida, como un traje a medida. Pero el debate respecto a las medidas cautelares es completamente procedente y el Congreso Nacional no puede estar excluido de regular
Muy bien, muy bien. Señor ministro. Gracias, presidente. Yo creo que se ha planteado aquí un tema muy importante en términos generales, ¿no? Pero también atingente a lo que está pasando hoy día en el país. En términos generales, y lo hemos conversado con muchos de ustedes, en particular con el diputado Leonardo Soto, el régimen de prisión preventiva no está bien utilizado, no está bien llevado adelante, independiente de casos concretos que se podrían esgrimir. En general, nosotros hemos hecho estudios, hemos trabajado esto con la Defensoría Penal, que está en prisión preventiva, es cercano a la mitad, que cuando es condenado, son declarados inocentes y el 25 a 27% han estado presos, por así decirlo, en forma gratuita. No del todo gratuita. Certeza que tienen al final. Y por lo tanto, ese margen de mayores personas en prisión preventiva que las que salen condenadas es perfectamente explicable, pero no en el porcentaje en que estamos nosotros asistiendo. Y por lo tanto, hemos venido trabajando una norma cuyo propósito es precisamente tener una medida cautelar eficaz que permita que las personas, cuando están en un proceso y el juez cree que puede tener una responsabilidad mayor y la quiere tener hoy día en prisión preventiva, la pueda tener bajo un arresto domiciliario completo, pero debidamente fiscalizable. Y ese proyecto es el proyecto de control telemático que está es un proyecto que tiene además una conexión con la violencia intrafamiliar. Su objetivo es precisamente tratar de fortalecer el control de la violencia intrafamiliar y evitar el uso excesivo de la prisión social que se lleva adelante. En el caso de la violencia intrafamiliar es muy importante porque muchos que han denunciado acoso, que han denunciado abusos, que han denunciado golpizas, pero que entre que se toma la medida cautelar y se hace la audiencia y se producen todos los pasos judiciales, ocurren los femicidios. Y el sistema que estamos procurando es un sistema bilateral en que la persona, la mujer amenazada y el victimario, el eventual controlar el acercamiento y avisar oportunamente para poder la víctima reaccionar y avisar a Carabineros para que pueda ir en su socorro. Ese esquema, repito, si se ha demorado por el análisis de costos, que significa por entrar con él en cualquier minuto. Esperamos que eso resuelva el tema de fondo de las prisiones preventivas, que intervenido porque refleja un problema que tenemos. Y eso ha significado que tengamos un alto índice de personas en prisión preventiva en Chile. De las 42.000 y fracción que tenemos, un tercio de ellos son personas que están la cárcel de Santiago I, donde hubo hace no mucho tiempo atrás, hace 2 semanas, un incidente fuerte, es de presos en prisión preventiva. Es una cárcel concesionada que está que tiene una capacidad de 4.000 personas y que tiene 3.930 en este minuto aproximadamente. Es decir, está prácticamente completa en su capacidad y nos obliga la penitenciaría, la ex penitenciaría, porque en la medida que nosotros pasemos los 4.000,
empezamos a pagar costos muy elevados porque se trata de una cárcel concesionada. Así que tenemos problemas incluso. Eso respecto al tema general. Respecto del tema específico al que se ha aludido ahora, que hay para este indulto, que es sacar población de riesgo, sacar personas que entran y salen. La propia población penal y de los que trabajan en gendarmería asisten para hacerlo. Me parece el diputado Matías Walker, que hemos estado trabajando, porque lo hemos informado así, con la Defensoría Penal en particular, y hemos tomado contactos informales con el Ministerio Público, porque creemos nosotros que con una acción eficaz que se pueda llevar antes. Durante la semana pasada presentó entre 800 a 1000 casos en que se ha solicitado a los jueces revisión de las medidas cautelares para transformar aquellas de prisión preventiva en arresto domiciliario fundado en los mismos criterios o criterios similares que los que están aquí contenidos en este proyecto de indulto. Quiero ser bien honesto porque hemos estado trabajando de la forma, como les hemos dicho, de la manera más transparente posible. Pero hemos tenido sorpresa a propósito de la situación de Puente Alto. En Puente Alto, sospechosas de tener contagio, a 2 de ellas se le hace de que tiene